Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. Tema a analizar: fusión y escisión de sociedades. Realizado por Sánchez Ramírez, David Axel. De la asignatura Dictamen de los Estados Financieros, impartida por el Dr. Argenis Iván Mejía Chavarría. Comencemos. Conceptos generales. La fusión de empresas sucede cuando dos o más compañías jurídicamente independientes deciden unir su actividad y sus patrimonios con el fin de crear una nueva empresa de mayor tamaño. Las empresas participantes desaparecen y los socios transmiten todos sus bienes a la nueva sociedad. Es una suma de recursos. Existen dos tipos principales de fusiones entre empresas. Una es la fusión pura o por integración. Si es una fusión pura o por integración, los patrimonios sociales de las empresas extinguidas se transmiten en bloque a una sociedad de nueva creación, que adquiere por sucesión universal todos sus derechos y obligaciones, y también estas emiten acciones que son repartidas a los accionistas de las empresas fusionadas. La otra es la fusión por absorción. En la fusión por absorción, una de las empresas ya existentes adquiere por sucesión universal los patrimonios de las otras sociedades que forman parte de la operación. Al final, solo queda una empresa que aumenta su capital y emite acciones a los accionistas del resto de sociedades que se extinguen. El principal riesgo de las fusiones es la dificultad intrínseca a la integración de dos o más culturas empresariales, equipos directivos, plantillas, etc. Sin embargo, cuando la integración se lleva a cabo correctamente, la fusión es la mejor para conservar y sacar el máximo partido del know-how de las diferentes empresas que forman parte de la operación. Una escisión de una sociedad mercantil no es más que la división de una sociedad en dos o más sociedades, separando sus activos, pasivos y capital social. Es en definitiva lo contrario a una fusión. Las escisiones societarias son modificaciones estructurales de sociedades mercantiles y como tales están reguladas en la Ley General de Sociedades Mercantiles. Existen tipos o modalidades de escisiones que son una escisión total, parcial o adoptar la forma de una segregación. Cuando hablamos de una escisión total, nos referimos a aquellos casos en los que una sociedad se divide en dos o más bloques, desapareciendo por un lado la sociedad que se escinde, la cual se extingue sin liquidarse, y aportándose o transmitiéndose los distintos bloques en los que se ha dividido el patrimonio de la sociedad escindida a dos o más sociedades, a las que llamamos sociedades beneficiarias de la escisión. Las sociedades beneficiarias podrán ser sociedades de nueva creación o preexistentes al acuerdo de escisión, a las que se transmitirá en bloque el patrimonio de la sociedad escindida. Los socios de la sociedad escindida recibirán a cambio participaciones sociales o acciones de las sociedades beneficiarias de forma proporcional a su participación en la sociedad escindida. Escisión parcial. Serán escisiones parciales, como su nombre lo indica, aquellas en las que una o varias partes del patrimonio de la sociedad escindida se separan de esta, pero sin que desaparezca la sociedad escindida. Aquí, tanto la sociedad que permanece como la otra u otras partes que se separan deben necesariamente formar unidades económicas independientes. Del mismo modo que en la escisión total, la parte o partes del patrimonio que se escinden se transmiten a una o más sociedades beneficiarias que podrán ser de nueva creación o preexistentes. Aquí igualmente, los socios de las sociedades escindidas conservan por un lado sus participaciones en esta, produciéndose en la escindida una reducción de capital en la cuantía necesaria, y por otro lado reciben, proporcionalmente a su participación en la sociedad escindida, participaciones sociales o acciones de las sociedades beneficiarias. Por último, tenemos la segregación. Se trata en este caso igualmente a la escisión de una o varias partes del patrimonio de una sociedad, las cuales necesariamente deben ser ramas de negocios o unidades económicas independientes.
A diferencia de las escisiones totales o parciales analizadas arriba, en el caso de la segregación, la sociedad beneficiaria, que nuevamente, como se menciona arriba, pueden ser de una sociedad de nueva creación o una preexistente, pasa a ser una filial de la sociedad escindida. Es decir, que no son solo los socios de la sociedad escindida quienes reciben participaciones sociales o acciones de la sociedad beneficiaria, sino que es la propia sociedad escindida la que recibe dichas participaciones sociales o acciones. Disposiciones fiscales aplicables a la fusión. Para efectos legales, se considera que existe una fusión cuando dos o más sociedades se unen en una sola sociedad o cuando se unen para crear una nueva sociedad. En términos legales, la sociedad que desaparece se le conoce como la sociedad fusionada y la sociedad que subsiste y absorbe a la anterior es considerada como la sociedad fusionante. Ahora bien, para efectos fiscales, la fusión de sociedades es considerada como una enajenación y por lo tanto tiene los efectos fiscales de una actividad gravada, es decir, una actividad por la cual se deben de pagar impuestos. En este sentido, la sociedad fusionada tendría que considerar que enajena bienes para efectos fiscales y determinar en su caso la ganancia o pérdida fiscal que corresponda para el impuesto sobre la renta. Es importante señalar que todos los derechos y obligaciones de la sociedad fusionada también se transmiten a la sociedad fusionante con motivo de la fusión. El Código Fiscal de la Federación establece que una fusión no se considera como enajenación cuando se cumplen los siguientes requisitos. Número 1. Presentar el aviso de fusión a que se refiere el reglamento del Código Fiscal de la Federación, aviso de cancelación y o inscripción de sociedades en el RFC. Número 2. Realizar la misma actividad por un año, es decir, que después de la fusión, la sociedad fusionante continúe realizando las actividades que realizaba esta y la sociedad fusionada antes de la fusión durante un año posterior a la fusión. Este último requisito no es exigible si se cumple con los siguientes supuestos. A. Cuando los ingresos de la actividad principal de la sociedad fusionada correspondientes al año anterior o la fusión deriven del arrendamiento de bienes que se utilicen en la misma actividad de la sociedad. B. Cuando en el año anterior a la fusión, la sociedad fusionada haya percibido más del 50% de sus ingresos de la sociedad fusionante, o cuando la sociedad fusionante haya percibido más del 50% de sus ingresos de la sociedad fusionada. Sin embargo, cuando la sociedad fusionante se liquide antes de un año después de la fusión, este requisito no será necesario. C. Que la sociedad fusionante presente las declaraciones de impuestos del ejercicio y las declaraciones informativas que le correspondan a la sociedad fusionada. Pérdidas fiscales en una fusión. El artículo 57 de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece que una pérdida fiscal se obtiene cuando las deducciones autorizadas en un ejercicio fiscal, años para efectos fiscales, son mayores que los ingresos acumulables de ese mismo ejercicio. La pérdida fiscal puede utilizarse para disminuir la utilidad fiscal, es decir, disminuir la base sobre la cual se grava el ISR de los 10 ejercicios siguientes hasta agotar su pérdida. El derecho a disminuir las pérdidas fiscales es personal de quien las sufra y no puede ser transmitido a otra persona ni como motivo de una fusión. Derivado de lo anterior, en caso de que se lleve a cabo una fusión entre dos sociedades, el derecho a disminuir las pérdidas fiscales pendientes de utilizar que tuviera la sociedad fusionada no podrá ser transmitido a la sociedad fusionante. Sin embargo, el artículo 58 de la ley del ISR establece que en caso de fusión, la sociedad fusionante solo podrá disminuir la pérdida fiscal pendiente de utilizar de la sociedad fusionada cuando la sociedad fusionante realice actividades correspondientes al mismo giro que la sociedad fusionada, es decir, que se dedique al mismo sector o área económica en lo que se produjo la pérdida fiscal. Acta de fusión y aviso al RFC. La fusión necesariamente debe involucrar a los socios o accionistas, pues por los efectos de esta, su posición se verá afectada al pasar a formar parte de otra sociedad y con otra proporción del capital social. Establece la ley que la fusión
debe acordarse por cada sociedad de acuerdo a su tipo social, según el artículo 222. De este modo, en la sociedad en nombre colectivo y en la comandita, la resolución debe tomarse por unanimidad, salvo que los estatutos señalados sociales cambien en la mayoría. En la sociedad de responsabilidad limitada, el acuerdo la toma la Asamblea Ordinaria, según el artículo 78, salvo que con motivo de la fusión se modifiquen los estatutos, para lo que se requiere el voto de la mayoría que represente 3/4 partes del capital, según el artículo 83, o que se aumenten las obligaciones de los socios o se apruebe el cambio de objeto, en cuyo caso este acuerdo requiere unanimidad, según el artículo 83. En la sociedad anónima, la resolución es competencia de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, según el artículo 182, párrafo séptimo. La votación de acuerdo debe tomarse con el voto favorable de por lo menos la mitad del capital social, aunque en estatutos se puede prever que en cuanto a de votaciones más elevado será lo elegido para las resoluciones de las asambleas extraordinarias, según el artículo 190. En la asamblea extraordinaria que acuerde la fusión deben participar los accionistas titulares de las acciones de voto limitado, según el artículo 113. El aviso al RFC es enterar o dar a conocer a la autoridad fiscal que se realizó una fusión de sociedades. Esta lo deben de presentar la sociedad fusionante que subsista con motivo de la fusión. Este se presenta en las oficinas del SAT previa una cita que se debe hacer en el portal del SAT, en el SAT móvil o en el portal de segov.com. En los siguientes que dice documentos se obtienen son los documentos que se te emiten directamente de la página cuando tú das el aviso, que es el formato oficial RX, que es el de aviso de liquidación, fusión, escisión y cancelación al Registro Federal de Contribuyentes. Este se te entrega un acuse ya sellado y de recibo, donde la autoridad ya está como enterada de que ya presentaste tu registro de que se realizó la fusión. Esto se presenta dentro del mes siguiente que se realiza la fusión. Dentro de la página vas a encontrar todos los requisitos que se te piden para poder hacer el registro ante el SAT de la fusión. Como aquí lo mencionan, que es el documento notarial debidamente protocolizado en donde conste la fusión, una identificación oficial vigente del representante legal, cualquiera de las señaladas en el inciso A del apartado de definiciones del catálogo de servicios. El formato que se te da de los avisos de liquidación, que ya les había mencionado antes, y la constancia de registro y pues que tienes en el registro público de comercio. En general, todos los documentos que se te van a requerir vienen tal cual especificados dentro de la página. Para poder hacer tú el registro adecuadamente, te presentan 4 condiciones: el haber presentado la declaración anual de la sociedad fusionada, contar con la opinión de cumplimiento positiva de la persona moral a cancelar al momento de presentar el trámite, contar con la e-firma vigente de la persona moral fusionante y del representante legal, y la persona moral fusionada no debe estar sujeta al ejercicio de facultades de comprobación ni tener créditos fiscales aún vigentes. Dictamen fiscal por fusión. Derivado de la reforma fiscal del 2022 al Código Fiscal de la Federación, uno de los requisitos adicionales es incorporar la obligación de dictaminar por contador público inscrito los estados financieros que sean utilizados para llevar a cabo una fusión o escisión de sociedades, así como aquellos que sean elaborados como resultado de tales actos. Tal modificación se transcribe de la siguiente forma. Artículo 14b del Código Fiscal de la Federación. Los estados financieros utilizados para llevar a cabo la fusión o escisión de sociedades, así como los elaborados como resultado de tales actos, deberán dictaminarse por contador público inscrito de conformidad con las disposiciones de carácter general que al efecto emita el Servicio Administración Tributaria. A través de la Resolución Miscelánea Fiscal para el 2022 y vigente para 2023, en su regla 2.10.27 y la ficha de trámite 314 del anexo 1A, establece las condiciones y lineamientos a seguir en la presentación del dictamen, entre las cuales están las siguientes.
el periodo que comprende la presentación del dictamen, que son las operaciones que ocurran a partir del 1 de enero del presente año, la fecha de presentación, que son del 31 de marzo del año inmediato posterior a la terminación del ejercicio de que se trate, y en donde se presenta de forma presencial en las oficinas del SAT más cercana a tu domicilio, a través de un escrito libre incorporando el dictamen por contador público, inscrito que contengan los estados financieros utilizados para llevar a cabo la fusión o escisión de sociedades, así como los elaborados como resultado de tales actos. También esta regla establece excepciones por las cuales no se estará obligado a presentar el dictamen referido cuando se cumplan todos y cada uno de los siguientes supuestos. Número 1. El monto de la cuenta de capital de aportación CUCA de la sociedad fusionante o del escindente con anterioridad a la escisión no exceda de un monto equivalente a 100 millones. Número 2. El monto del capital social de la sociedad fusionante o del escindente con anterioridad a la escisión no exceda de un equivalente de 100 millones. Número 3. El valor de los activos netos transmitidos a la sociedad fusionante o escindida sea igual o menor a un monto equivalente a 100 millones. Número 4. La sociedad fusionada o escindente, en el ejercicio fiscal inmediato anterior a aquel que se llevó a cabo la fusión o escisión de sociedades, haya consignado en sus declaraciones normales ingresos acumulables para efectos del impuesto sobre la renta, iguales o menores a un monto equivalente a 50 millones. Es importante cumplir con la presentación del dictamen de estados financieros por fusión o escisión de sociedades, ya que forma parte de los requisitos que menciona el artículo 14b del Código Fiscal de la Federación, para que la fusión o escisión de sociedades no se considere enajenación de bienes, ni asimismo dar cumplimiento al nuevo requisito a efecto de aminorar cualquier impacto fiscal. Disposiciones fiscales aplicables a la escisión. El Código Fiscal de la Federación estipula en su artículo 14 que se considera a la escisión de sociedades como una enajenación, lo que conlleva una causación del impuesto sobre la renta y del impuesto al valor agregado. Este mismo artículo establece que la escisión no será considerada una enajenación de bienes cuando se cumpla con lo estipulado en el artículo 14b del Código Fiscal de la Federación, que de manera generalizada establece que los accionistas propietarios de por lo menos el 51% de las acciones con decreto a voto en la sociedad escindente y de las escindidas sean los mismos durante un periodo de 3 años contados a partir del año inmediato anterior a la fecha en que se realizó la escisión. Que cuando desaparezca una sociedad con motivo de escisión, la sociedad escindente designe a la sociedad que asuma la obligación de presentar las declaraciones de impuestos del ejercicio e informativas en que los términos establecidos por las leyes fiscales le correspondan a la sociedad escindente. La designación será en la asamblea extraordinaria en la que se haya acordado la escisión. No será aplicable lo dispuesto a este artículo cuando en los términos de la ley del ISR no se le otorgue a la escisión el tratamiento de reducción del capital. Para resaltar que para este tema de la escisión, la autoridad fiscal mexicana aplica el concepto de razón de negocios, para lo cual el mismo artículo 14b del Código Fiscal dice: en caso de que la autoridad fiscal, en el ejercicio de sus facultades de comprobación, detecte que tratándose de fusión o escisión de sociedades, éstas carecen de razón de negocios o bien no cumple con cualquiera de los requisitos a que se refiere este artículo, determinará el impuesto correspondiente a la enajenación, considerando como ingreso acumulable, en su caso, la ganancia derivada de la fusión o de la escisión. Para estos efectos, a fin de verificar si la fusión o escisión de sociedades tiene razón de negocios, la autoridad fiscal podrá tomar en consideración las operaciones relevantes relacionadas con la operación de fusión o escisión, llevadas a cabo dentro de los 5 años inmediatos anteriores y posteriores a su realización. Trámites fiscales. Para lo anterior, es indispensable tener en cuenta que al llevar a cabo una escisión implica cumplir con los siguientes trámites: solicitud de inscripción y cancelación en el RFC por escisión de sociedades. Ese trámite aplica para tanto la inscripción de sociedades que surjan de una escisión como para la baja de sociedades que desaparecen por motivo de la escisión. Número 2. La solicitud de inscripción en el RFC por escisión de sociedades. Este se presenta para dar de alta ante el SAT a la sociedad o sociedades que surjan de una escisión. Aviso al RFC. Como lo vimos en la fusión, el aviso al RFC por la escisión de sociedades se presenta directamente en el SAT. Es en la misma página y pues quien lo presenta, la persona moral escindida designada, donde se presenta
como ya lo mencioné, directamente en las oficinas con una cita previa que se saca pues directamente del portal de SAT. Los documentos que se obtienen de la misma manera es el formato RX, que es el aviso de liquidación, fusión, escisión y cancelación del registro federal de contribuyentes. Este ya viene sellado y pues es un acuse en sí de recibido. También cuando se presenta, esto se presenta en el momento en que se firme el acta de decisión de sociedades. Dentro del apartado vas a encontrar uno que te menciona los requisitos. Uno de ellos es el documento notarial debidamente protocolizado, donde conste la decisión, la constancia de que la decisión está inscrita en el registro público de comercio, comprobante de un domicilio fiscal, cualquiera de los señalados en el inciso B del apartado de definiciones del catálogo de servicios y trámites, un poder notarial en caso de representación legal que acredite la personalidad del representante legal, y pues en general en la página te viene estipulado todos los requisitos que necesitas presentar para poder continuar tú con la escisión de sociedades. Esto es para personas físicas como personas morales. A continuación, podemos observar un ejemplo de escisión de sociedad. En él podemos observar que se realiza una junta de accionistas extraordinaria, en la cual se estipula la fecha, la hora de la presentación y todos los datos que se han mencionado durante todo este tema. También nos menciona que los estados financieros fueron auditados dentro del marco legal. Esto se genera para que la carga fiscal sea menor al momento que se genere la escisión de la sociedad. Como se pudo ver durante el tema de análisis, podemos concluir que para poder realizar una fusión o escisión de sociedades es necesario realizarla por medio de una asamblea general extraordinaria de accionistas, mediante la protocolización ante un notario público y a su vez inscribirla en el registro público de comercio. Esto para que el trámite sea inscrito conforme al marco legal presente en la Ley General de Sociedades Mercantiles. Asimismo, se abordó el tema del correcto y oportuno pago de impuestos, para que la carga fiscal, en caso de fusión o escisión, sea la menor posible. Es necesario siempre presentar un dictamen de los estados financieros para así no tener problemas con el tema de los impuestos.